Muy buenas tardes, bienvenidos a esta página que se llama Crecimiento Personal para Docentes. Mi nombre es Ailín Naranjo. El día de hoy me conecto para platicar acerca de la importancia de que haya una buena lectura de comprensión en los alumnos. Si es la primera vez que me ves, te comento que soy psicóloga de profesión. Tengo una maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo y una experiencia de alrededor de 20 años con trabajo en escuelas y en acompañamiento también a nivel terapéutico, también más o menos al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, la intención de este video del día de hoy es poder compartirles y hablar, ¿no? Estas mini conferencias tienen la intención de poder generar un poco de conciencia a partir de el conocimiento, ¿no? De algunas situaciones que nosotros podamos estar eh, como docentes conociendo de algunos temas, de algunas situaciones prácticas, de algunas situaciones teóricas que nos ayuden precisamente en el ejercicio docente. Entonces, pues bueno, les comparto que la lectura de comprensión en la parte de la educación en México es uno de los requisitos indispensables o de lo mínimo que se debe de alcanzar. Curiosamente, hace algunos años platicaba en algún grupo y le decía yo a un grado de secundaria que de pronto había que cuestionarse si estamos generando al menos lo mínimo que está pidiendo la educación en México, que es que sepan leer, que sepan escribir y que sepan matemáticas. Y en realidad fue muy interesante el poderlo ver en esta reflexión de un grupo de adolescentes, puesto que ellos podían precisamente considerar que que es un mínimo indispensable, en realidad se complejiza si nosotros nos damos cuenta que al leer solo juntan palabras y no se comprende lo que se está diciendo, o bien que cuando tienen que escribir no son capaces de traducir o de colocar en el papel aquello que están pensando. Y si nosotros lo vemos de esa manera, en realidad nos podemos percatar que es una situación súper compleja, súper problemática y que incluso pudiera generar graves problemas, perdón, a partir de una falta de atención al respecto, tanto durante la educación como ya en el área, pues, como en la situación de que sea ya una persona profesionista o bien un adulto que requiera leer y comprender correctamente lo que se está leyendo. Entonces vamos a comenzar recordando que bueno, el proceso de lectura es muy complejo. En realidad se va instaurando poco a poco a lo largo de la vida de los seres humanos y comienza, y bueno, hay distintas estrategias para poder enseñar a leer. Hay quien enseña métodos que se llaman globales, que en lugar de enseñar las letras, ¿no? Los gramemas, los fonemas y los morfemas, en lugar de enseñarlo de esa manera, enseñan la palabra completa y en realidad va a haber quien defienda que una es mejor que otra. Sin embargo, no necesariamente podríamos irnos a decantarnos por alguna de ellas. En realidad tiene mucho más que ver con la práctica de quien lo está enseñando e incluso de la institución a la que se pertenece. Pero sin duda es un proceso y como proceso aquí entramos en la grave circunstancia de que queremos que esos procesos sean iguales en todas las personas. Los procesos, si bien tienen estimados de tiempo para poder ser establecidos a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de maduración en los seres humanos, no pueden ser para todos iguales.
se espera que haya un momento de aprendizaje del lenguaje entre determinados años, ¿no? Del lenguaje oral, ¿no? Del lenguaje escrito, y por lo tanto, si se sale de esos lugares, de esos parámetros de edad, a veces es un poco más complicado que se consolide. Esto no quiere decir que no se consolide, pero lo que sí nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que cada vez se exige más o se promueve desde esta parte de las escuelas como un plus el que los niños salgan de preescolar leyendo, sumando, restando, multiplicando y escribiendo. Y no digo que no, solamente que quizá pueda haber para algunos niños que esto sea difícil y pueda generar una circunstancia de frustración en su maduración y en su aprendizaje, que en lugar de favorecer precisamente su desarrollo ulterior, lo que va a suceder es que esta experiencia desagradable puede ir sentando precisamente los problemas para, como tal, la lectura de comprensión a mayor edad. Entonces, si ustedes me preguntaran a qué edad debe de leer un niño, a la edad, perdón, que pueda. En la medida en que él esté siendo estimulado de forma apropiada, él podrá ir adquiriendo precisamente esos elementos que le permitirán consolidar el proceso de lectoescritura. Se dan de manera, podríamos pensar, lógica, pero tiene que ver mucho, les decía yo, con el tema de maduración y estimulación correcta. ¿Por qué digo correcta? Porque hay personas que en realidad lo que hacen es sobreestimular a los niños, y esto sin duda es una circunstancia que no tendría por qué pasar. La sobreestimulación genera en los niños una circunstancia de mayor estrés, y puede ser que se genere en ellos una situación de retraso por la sobreestimulación. Hay personas que podrán no estar de acuerdo conmigo, pero en realidad yo creo que no urge que los niños lean en preescolar, que tengan 4 años y lean, suman, restan, etcétera, etcétera. No digo que no se pueda, definitivamente puede haber algunos chicos que con el proceso, con algunos pequeñitos que con el proceso con el que los lleven puedan perfectamente irse acomodando, pero habrá otros que no. Entonces, principalmente que no se genere frustración. Cuando están en la primaria es cuando en realidad podría decirse que ya tendrían esa necesidad de comprender, de comenzar a leer y de comprender. ¿Por qué? Porque es un momento en el que los procesos precisamente van generando el concepto abstracto y la circunstancia concreta, que sería el estímulo. El tema de la abstracción también se va consolidando, perdón. Hay algunos autores, como por ejemplo Piaget, que habla precisamente de los procesos, ¿no? En los que se va precisamente generando esta maduración, y a partir de los cuales va teniendo la posibilidad de, en la medida que va madurando, adquiriendo esta posibilidad de hacer un poco más abstracto. Estamos hablando de la primaria de acuerdo con Piaget, del estadio de las operaciones concretas, y entonces eso quiere decir que los niños tienen que identificar de manera concreta ese estímulo, porque para nosotros como adultos podríamos considerar que una letra es algo muy simple, pero para los niños es algo abstracto, es algo que no tiene sentido. Si tú le hablas de una manzana y le muestras una manzana, entonces él podrá comprender que de forma concreta eso del color que se la muestras es una manzana. Y que bueno, ahorita que pongo ese ejemplo, también empieza esta parte de la generalización, y la generalización se da con el tiempo. Primero tengo que saber qué es una manzana, un estímulo, y después él va a saber que una manzana roja también no deja de ser la manzana si hay una manzana verde o una amarilla. En realidad, este proceso de generalización también se da a partir de la maduración. Por otro lado, y hablando de las letras como tal, son estímulos abstractos para ellos que van a ir teniendo precisamente un significado con la práctica. Entonces, estamos hablando de que en la primaria deberíamos tener esta posibilidad de, a partir de la concreción, llegar a la abstracción. Hay algunas prácticas
que toman, por ejemplo, como base a María Montessori. Bueno, María Montessori, muy importante, ella hablaba acerca de la importancia de que los niños de forma libre puedan ir interesándose por las cosas para que a partir de ello puedan ir generando el aprendizaje. Pero una de las estrategias que ella proponía, y no me voy a meter con método Montessori, puesto que no soy guía Montessori, pero se habla acerca de que ellos puedan manipular como tal el estímulo. ¿A qué me referiría yo con manipular el estímulo? Por ejemplo, que los niños pudieran tener letritas de bulto. Cuando yo era muy chica había unos pizarrones de metal y esos pizarrones de metal tenían unos imancitos y tenían las letras de plástico y entonces tú podías irlos manipulando. Yo supongo que seguramente todavía existe, si no ese tipo de material, materiales muy similares o muy favorables para que se haga este tipo de estimulación. Si tú eres un docente que está trabajando en el manejo, estamos hablando de preescolar, y de pronto te das cuenta que tu alumno tiene algún problema, podrías sugerir que en casa se puedan hacer, por así decirlo, letras de bulto. Letras de bulto que serían, como yo les digo, esta que se pueda manipular, que sea del tamaño accesible para el niño y entonces eso lo lleve a él a poder generar esta familiaridad con los estímulos. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya en primaria a veces la gente supone que esto es absurdo porque si lo estoy diciendo ahorita para preescolar, no aplica para primaria. La verdad es que pudiera ayudar. Algunos pequeños pueden presentar un leve retraso. Un leve retraso no debe de generarle a ningún adulto, ni docente, ni papá, algún problema al respecto. Es mucho más mental. El tema de un retraso quiere decir que no llegó a la madurez en cierto momento, pero todavía la puede alcanzar. Obviamente, si yo estoy hablando de un pequeño de 7 años que no dice ninguna palabra, ahí es distinto, porque la adquisición del lenguaje es previo a la adquisición de la lectura. Si no sabe las palabras, ¿cómo va a poder escribirlas y leerlas? A veces se da de manera emparejada, en realidad el cerebro es una cosa maravillosa y va estableciendo precisamente esos vínculos entre la forma, el sonido, el significado y la manera de reproducirlo. Para ello es necesario que en la adquisición del lenguaje, de la escritura, perdón, y me estoy a lo mejor tardando un poquito en llegar a la lectura de comprensión, pero déjenme comentarles que la motricidad es súper importante para que ellos puedan reproducir el lenguaje escrito, es decir, para que puedan escribir y debe de haber esa conexión correcta entre con lo que yo les decía, el sonido, la palabra como tal que puede ser escrita, la escritura y la comprensión de lo que ello significa. Esta comprensión sin duda se da a partir de la práctica. No voy a tocar situaciones específicas o especiales en los que pudiera haber alguna lesión particular que genere esta dificultad de estar precisamente en el nivel de maduración correcto. No lo voy a tocar en este momento, solamente voy a dar quizás algunas ideas que permitan que puedas ir comprendiendo qué otras cosas puedes hacer como docente. Entonces, como docente a nivel primaria, la parte de la práctica es muy importante. El que ellos puedan comenzar a tener manejo de un lenguaje diferente será esencial precisamente para que se vaya adquiriendo el lenguaje, para que se vaya utilizando, para que vaya formando parte de la práctica y eso mismo le va a ir generando mayor dominio del mismo y por lo tanto mayor capacidad de aplicación. El que ellos lo apliquen es muy importante. Y nosotros como docentes lo que necesitamos hacer es generar los ambientes necesarios para que ellos lo practiquen. Como tal el lenguaje. Vamos a ir ahora sí a la parte de la lectura de comprensión. El que él comience la lectura y se encuentre con un fracaso puede ser va a tener la trascendencia dependiendo de cómo es que el que lo está acompañando, en este caso el docente, a veces es en casa, pero que quien lo esté acompañando no lo lleve a sentirse frustrado.
La frustración es algo natural y no estoy hablando de que los niños no se frustren, sino que la frustración la vean como una posibilidad de alcanzar el objetivo, no como un obstáculo que no les permite en ningún momento alcanzarlo, y además exista una respuesta por parte de quien acompañe que lo haga sentir menos. Entonces, la manera en que yo le voy a acompañar al alumno que está aprendiendo a leer será preferentemente, o bueno, no será, sugiero que sea desde la retroalimentación positiva. Muchas veces los niños lo que van a tratar es de que tú les des la respuesta por miedo a fallar, porque algunos se manejan por la ley del mínimo esfuerzo, porque esa es la costumbre, pero en la medida en que tú puedas irlos alentando y que tengas esa claridad de que este es el estímulo y no les vayas ayudando de más, va a ser muy importante. Recuerda que en la medida en que tú puedas ir haciendo con esta retroalimentación positiva, que la personita que está aprendiendo a leer pueda sentir que él puede con las cosas, va a ser súper importante. ¿Estás trabajando autoestima? Sí, pero además estás tendiendo las vías, por así decirlo, de ese tren que él va a agarrar en la vida para continuar leyendo en adelante. Entonces, sí, platicaba yo en estos días con alguien adulto, muy adulto, que me comentaba que para ella ha sido siempre complicado el tema de la lectura, porque de pronto se da cuenta que no entendió nada y tiene que regresarse, y eso por supuesto que siendo adulta le frustra. Y entonces platicaba yo con ella de esta circunstancia, de las experiencias que se tuvieron en la vida, a partir de las cuales la lectura no es un placer. A partir de los que la lectura fue una experiencia desagradable, una experiencia en las que ella tiene más de 70 años, en las que quizá lo que hizo fue recibir una problemática o una retroalimentación completamente negativa, o incluso un golpe o una desaprobación por parte de quien lo estaba acompañando, y eso evidentemente a nivel inconsciente se va a quedar allí. Por eso es muy importante que nosotros, quienes estamos precisamente acompañando a las personas en la lectura, en cualquier momento en el que te encuentres, no importa si es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o a nivel universitario, podamos dar un acompañamiento lo más favorable para que la persona quiera seguir intentándolo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en esta necesidad precisamente de ir diciéndole a las personas que eso no está bien leído, a veces el tono o las palabras que se utilizan para la corrección lo que van a hacer es desalentar a las personas para que sigan leyendo. Entonces, eso sí es una situación que nosotros como adultos tendríamos que estar revisando, que precisamente no se genere para las personas una experiencia desagradable, una experiencia negativa o una experiencia en la que se sientan juzgados o menospreciados. En la medida en que esto sucede con el tiempo, vamos favoreciendo que la persona quiera leer. Siempre te vas a encontrar en un salón el que te diga yo, ¿no? Y ese va a querer leer a lo mejor siempre. Siempre va a haber alguien que diga que no quiere leer. Entiendo que desde hace algunos años para el docente es complicado esta parte de decir tú lee, por favor, porque nunca lees, porque entonces viene esta interpretación algunas veces muy errónea respecto a que lo estás evidenciando. Y no, en realidad es esta posibilidad de apoyarlo de una manera distinta, pero entiendo que en algunas instituciones eso no esté permitido. Entonces es factible que nosotros lo coloquemos o lo hagamos de forma aleatoria, ¿no? Y que no se señale esta parte de tú nunca lees, ahora lee, y entonces sencillamente voy a ir haciéndolo como un hábito y todos leemos. Todos leemos una palabra, leemos un párrafo, leemos una media lectura, una página, lo que sea, pero que la gente vaya teniendo esta posibilidad de ir alcanzando los objetivos en la medida de lo que les es posible. Ahora bien, hay algunas preguntas
que son muy enriquecedoras, muy importantes para cuando las personas están leyendo. Y el que nosotros podamos alcanzar a tener una mejor comprensión de la lectura implica número uno, el conocimiento de el vocabulario. Que las personas sepan lo que significan las palabras. De manera que siempre se va a sugerir que para mejorar la lectura de comprensión, y repito, no importa si es primero de primaria o es sexto semestre de alguna licenciatura, que se facilite el tema de que se subrayen, por ejemplo, aquellas palabras que se desconozcan para que se vaya a la fuente de un diccionario virtual o físico y que a partir de ahí se tenga clara la noción de la palabra. Evidentemente, a veces lo que sucede es que las personas, los docentes, prefieren dar ese significado de la palabra de manera personal, sin embargo no siempre es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con un solo concepto cuando el concepto es más amplio, o bien podemos llegar a equivocarnos y dar un significado erróneo. Entonces, el que se acuda al diccionario siempre va a ser muy importante. ¿Podemos acudir a un diccionario cuando son pequeños? Claro que sí, y podemos ilustrarlo de manera gráfica, con algún dibujo que le pueda dar claridad al niño respecto a qué te refieres con esa palabra. Entonces, número uno, vocabulario. Número dos, la fluidez en la lectura. Eso tendría que irse dando con el tiempo, que puedan distinguir un enunciado completo. Cuando se pasa ya a la redacción, el hecho de que ellos no puedan ir diciendo ideas completas es muy evidente y es muy común, y esto se da precisamente porque no alcanzan a estructurar de manera correcta los enunciados. El que ellos puedan expresar ideas cortas desde edad muy pequeña a través del lenguaje y que puedan irlo escribiendo, al final de cuentas le va a dar a la persona una mayor posibilidad de generar un avance en este proceso, que por eso se llama lectoescritura, porque vas leyendo y vas escribiendo también. El que tú puedas generar estas ideas y a partir de estas ideas estructurarlas de manera específica a través del lenguaje es muy importante. Ese sería el número 2, que puedan ir estructurando o que puedan ir dando claridad a esta fluidez que tiene su idea completa en una estructura. Dijimos vocabulario, las oraciones completas, el que ellos puedan leer en voz alta es importante. Vuelvo a lo mismo, es posible que algunas personas te digan, es que no puedes ponerlo a leer porque lo vas a evidenciar, sí y no, o dependerá de cómo lo manejes. El hecho de que tú tengas esta posibilidad de escucharlo, vas a saber en qué se está deteniendo. A veces el tema de no querer leer en voz alta es porque en realidad hay problemas de pronunciación, que sería una cuestión de lenguaje, que a lo mejor no pueden pronunciar alguna letra correctamente y eso les genera vergüenza y por eso no leen, y como les genera vergüenza entonces están preocupados por ello y entonces no están entendiendo lo que están leyendo. A eso voy a ir, a la parte emocional. En ese sentido, de pronto puede haber dificultad para la pronunciación de algunas palabras y entonces el hecho de que tú los puedas ir guiando en cómo se pronuncia, dónde se coloca la lengua, ¿no? O dónde cómo se coloca la boca, eso les va a dar mucha claridad. De manera que el que tú seas un docente que lee correctamente es imprescindible. No importa si lees 2 páginas o si lees una instrucción específica. Entonces llevamos 3. La pronunciación, dijimos vocabulario, estructuración de ideas en oraciones y esta parte de la pronunciación, y para ello es necesario que aprendan a leer en voz alta. Y me voy a ir entonces a la parte del tema emocional. Si la persona está muy preocupada, si está estresada, si está pensando en otra cosa, si está frustrada, si está demasiado emocionada por algo, ¿no? Eso sin lugar a dudas va a generar una situación
desfavorable para poder atender el estímulo de la lectura. El estímulo de la lectura, tiene que ser claro para el cerebro. El cerebro tiene que saber de qué se está hablando. Y si no puedo atenderlo porque emocionalmente estoy en otro lugar, eso va a impactar negativamente al objetivo que tenemos, que es lectura de comprensión. ¿Para qué leer y comprender correctamente? Para la vida. A ti te pueden dar un instructivo para poder utilizar una maquinaria nueva y a lo mejor alguien te cuenta de qué se trata, pero si no hay nadie, puedes sentarte a leer. Y si no alcanzas a comprender lo que hay que hacer, eso puede generar un problema en la ejecución, y estoy hablando quizás de un adulto. Ahora, para los trámites que ha habido, de pronto lo que se requiere hacer es precisamente dar lectura a una instrucción dentro de un programa, ¿no? O dentro de una página, y la gente no entiende cómo tiene que hacerlo, qué va primero, qué va después. Entonces, esta circunstancia de poder leer correctamente y comprender es algo que necesitamos consolidar tanto en la gente de edad escolar como en la gente de edad adulta. De esta manera podemos facilitarle la vida a las personas. Entonces, vuelvo a repetir: vocabulario, oraciones, pronunciación y emocionalidad. Hasta ahí vamos en situaciones que pueden impactar positiva o negativamente en la comprensión de la lectura y que necesitaríamos favorecer. ¿Cómo favorecemos esta última situación emocional? Primero, sabiendo que si es que hay algo que le está preocupando. Estamos en este momento 2021 aún en circunstancia pandémica. Yo no sé si en casa alguien se murió de COVID, pero en una circunstancia normal yo no sé si el niño está teniendo problemas en casa porque sus papás, lo que sea, porque la situación económica, lo que sea, porque su situación de salud, lo que sea, y eso lo está llevando a estar demasiado estresado, y por eso no va a comprender lo que está leyendo. Y entonces eso no ameritaría que fuera juzgado. Lo que necesita es ser comprendido. Entonces, si tú te das cuenta que una persona no está leyendo o no está comprendiendo correctamente, te acercas con esa persona y le preguntas cómo se siente. Simple, sin ahondar, porque a lo mejor hay cosas que tú como docente no vas a poder resolver, pero si la persona sabe que es del interés de quien lo está acompañando, eso le puede ayudar a reducir su estrés, y eso quizá mejore el tema de la comprensión lectora. Bien, me voy a pasar a la parte física. Puede ser que el niño no alcance a ver bien. Hay una cosa que se llama enfoque. El enfoque implica que tus ojos hagan lo necesario para que se centren en un lugar y entonces puedan percibir correctamente el estímulo. No importa qué estímulo es, no importa si es un estímulo electrónico, si es un coche, si es un árbol, si es un perro, si es su mamá. Que la persona pueda enfocar correctamente es fundamental. Y sucede en muchas ocasiones que la gente no sabe que no está enfocando correctamente. Para ello es importante pues estar al pendiente, porque a veces se supone que el problema es una situación de falta de salud visual, en el sentido que tenga miopía, astigmatismo, estrabismo, o bueno, que el estrabismo tiene que ver con el enfoque inadecuado, o hipermetropía, y que eso pudiera tener una problemática, y la tiene, en la persona porque no alcanza a percibir el estímulo. Sucede, por ejemplo, en un aula que si tú le pides a alguien que lea algo del pizarrón, quizá no lo alcance a leer. Entonces, ahí es menester del docente acercarse con el niño o con la niña, el adolescente o el joven o la persona adulta, y preguntarle qué es lo que está pasando, con la intencionalidad de ayudarlo y no de juzgarlo, para que entonces se sienta en la confianza de poder decirte qué está pasando y le puedas apoyar. Si es una circunstancia en la que él no alcanza a leer correctamente, le va a generar, porque no está, enfocando apropiadamente, le va a generar graves problemas. Esos graves problemas implicarán, por ejemplo, que si tiene que copiar algo, no lo va a lograr, porque no alcanza a enfocar de aquí a acá. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ejercicios de enfoque, que
hay especialistas para ello, son terapeutas visuales y que no necesariamente un optometrista o un oftalmólogo tienen esos conocimientos, pero sí es importante que se atienda. Si no se atiende, la circunstancia va a quedar muy parecida, pero además el niño empieza a presentar de pronto conductas o el adolescente que pudieran confundirse con trastorno por déficit de atención. El tema es que si no alcanzo a leer porque no enfoco, pues entonces me distraigo y hago cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, también sería importante observar al que está leyendo, si está leyendo de lejos, o si yo estoy notando una situación en la que los niños no separan las palabras, los adolescentes también, me he encontrado con adolescentes que no separan una palabra de la otra. Y eso pues evidentemente les va a imposibilitar la lectura, particularmente de lo que ellos tienen escrito. Pero si es algo que implica el que no está enfocando bien, es posible que se le salten las palabras, que de un renglón no siga al anterior, que no vea algunas letras, y eso por supuesto que va a dar un resultado que cuando él en su cerebro se van formando esas palabras, son palabras que no tienen ningún sentido. Y si no tienen ningún sentido, entonces obviamente no van a tener ningún significado y entonces estamos completamente extraviados en la lectura de comprensión. Y bien, esos serían como los 5 factores que yo quisiera compartirles el día de hoy respecto a la lectura de comprensión, y voy a entrar ahora sí al tema de cómo apoyar. Además de todas estas partes, ¿no? De esto que pudiéramos nosotros como docentes generar la conciencia en los padres de familia y la conciencia en las autoridades, a veces nos toca también hacer eso, pero también el tema de solicitar el apoyo de profesionales para que puedan, en casos específicos, hacer una intervención. ¿Cómo puedo hacer para que le ayude yo a la persona que está leyendo? Número 1, asegurarme que la persona tiene en sus manos el estímulo que pueda leer. Por tamaño, por claridad, por cercanía, ¿sale? O si no es en sus manos, que tenga acceso de la manera correcta. Si no alcanza a ver bien, lo puedo acercar al pizarrón. Si no tiene, si es muy chiquita la letra, a lo mejor y no puede todavía, si es una circunstancia, estoy inventando, de lentes, pues a lo mejor tener un estímulo un poquito más grande, o por eso les decía yo de la intervención de la persona, del profesionista correcto. Número 2, que sea una situación que vea yo cerciorado de que los anteriores, que es vocabulario, que es pronunciación, ¿no? Que es conocimiento del tema, lo tenga, que sepa estructurar las oraciones, y si no, habría que hacerse un pasito para atrás. Soy fiel creyente de que las personas que educamos, si nos regresamos 2 pasos, no estamos perdiendo el tiempo, estamos construyendo las bases para que todos puedan lograr lo que requieren. Entonces, esa sería la recomendación. Si algo de lo anterior que yo ya dije en el video no se ha tenido, se trabaje para que podamos entonces pasar precisamente a esta otra parte. Que el estímulo sea correcto, la parte emocional ya la dije, y aquí van 5 preguntas súper básicas que todos conocemos y que si nosotros lo implementamos como parte de básica de lo que es la lectura de comprensión, es posible que tengamos avances y mejoras en las personas, y sobre todo en esta sensación de logro, y eso nos va a favorecer tanto a nosotros como docentes como a quien está leyendo. Y son preguntas fáciles. ¿De qué habla la lectura? Si yo me voy a una lectura muy grande y la persona todavía no alcanza el tema de la comprensión, entonces estoy errando. Puedo entonces hacerlo por párrafos. ¿De qué me habla el primer párrafo? Y para poder saber de qué te habla el primer párrafo, pues te vas a los verbos, ¿sale? ¿De qué te habla el primer párrafo? ¿O de qué te habla la lectura? En caso a lo mejor de alguien con un mayor nivel, un mejor nivel de comprensión, y que de cualquier manera se puede mejorar. Y estas preguntas que son súper básicas. ¿De quién se está hablando? ¿Cuál es el sujeto? ¿No? ¿De quién se está hablando? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Se aplica. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sale?
son ¿para qué? ¿Sale? Son 6 preguntas súper básicas que seguramente ustedes ya habían considerado en alguna lectura. Por ejemplo, las personas a quienes nos ha dado en algún momento de la vida o toda la vida la pasión por leer, sabemos que son cosas básicas para ir siguiendo una trama. Por ejemplo, de qué me están hablando, de qué trata, quiénes son los personajes, qué están haciendo, dónde lo están haciendo, cuándo lo están haciendo, para qué lo están haciendo, son preguntas súper básicas. Pero si yo me voy, por ejemplo, a una instrucción dentro de un ejercicio que deben realizar en aula, qué deben de hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, para qué lo tienen que hacer, eso me va a llevar a una situación de comprensión lectora. Si yo hago esto como una situación común dentro del aula, evidentemente estoy formando un hábito. Y al formar este hábito de hacer 5 preguntas o 6 preguntas, dependiendo del tipo de lectura que tengas, incluyendo la resolución de problemas o la comprensión de instrucciones, eso me generará una circunstancia mucho más favorable para las personas. La frustración a veces es más del docente. ¿Por qué? Porque el alumno no comprende qué es lo que tiene que hacer y allí el fallo es del adulto, no del estudiante. Ese fallo evidentemente puede generar para las personas que están leyendo y también para el docente un retraso. ¿Cómo hacerle? Genera en ti, finalmente, de manera primera instancia en ti esta paciencia, ¿sale? Esta posibilidad de generar para ti esta noción de que no necesariamente tienen que entenderlos todos a la primera. Y entonces establece las estrategias que para ti sean más favorables para que la persona cuente con todos estos elementos de los que yo ya te acabo de hablar. No necesariamente la gente tiene ganas de leer, pero tiene que leer. El hecho de que ahora las personas digan, bueno, ponles un video y ya con eso, no estamos ayudándole al cerebro a que trabaje de forma global, a que pueda establecer precisamente todas las vías para ello. Cuando tú haces esta pregunta, o estas preguntas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, y le permites al alumno que lo ponga en palabras, eso también le está ayudando a sus procesos de pensamiento. Y esos procesos de pensamiento, conforme van creciendo, evidentemente van a generar una mayor madurez y van a permitir un mayor alcance. Entonces, bueno, eso es por ello, en el momento en que la gente, somos adultos, a veces podemos enfrentarnos con que está siendo muy complicado el entender qué tengo que hacer. Para las personas, pensando por ejemplo en este tema de la virtualidad y del soporte técnico que han tenido que dar algunas personas, es muy difícil a veces el expresar las ideas de manera específica para que el usuario entienda qué es lo que tiene que hacer. Pero también para el usuario a veces es difícil expresar cuál es la problemática de lo que está viviendo. Entonces la lectura de comprensión me va a llevar a no nada más a comprender, entender y poder ejecutar aquello que un docente está expresando en el aula, sino también la posibilidad de generar para un adulto una vida mucho más satisfactoria, plena y de mejor efectividad. Bien, Ángeles, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones para que puedan observar este video. Mi querida Nora, te mando un abrazo. Gracias por estar muchas veces aquí en los videos. Y para todas las personas que puedan, que estén viendo este video de forma diferida, les agradeceré mucho sus comentarios y que puedan ustedes compartirlo con las personas que les parezca que fuera un poco de utilidad, ya sean papás o sean profesores. Yo creo que a todos nos puede servir, y un poco también si a ti te está costando trabajo comprender correctamente los textos, quizá pudieras revisar esto que yo te estoy comentando, ¿sale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias por estar aquí.